Así que presentémosla a Daniela Zaguieg en su faceta de columnista del área de géneros. Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Zaguieg está en una. Bueno, como decimos, vamos a seguir hablando de actores. Venimos hablando de Juan D'Artés, de su aparición pública. La última vez que viniste ya había aparecido, no había hablado apareció todavía. ahora estos días. Ok. Bueno, reaparece Juan D'Artés y hoy es una columna súper sociológica. Bien. Vamos a hablar de la reacción o varios fenómenos sociológicos que aparecen como reacción a la aparición de D'Artés. Ajá. Aparece D'Artés, hace un videito de 1 minuto 30, agradeciendo. Sí. Como, no sé si han tenido oportunidad de verlo. ¿Sabes Sí, que no? sí. José, no. No lo vi. Yo lo vi. Estoy sorprendido, ahora me No sorprendo. sé si vi un resumen, No, porque pará. no sé si fue 1 minuto y medio completo lo que pusieron al aire a la mañana en América, creo. Leí que, o sea, sí, pero tuve un momento en que dije, voy a preservar mi salud mental. O sea, me lo voy a tener que cruzar por el trabajo. Claro. En algún momento no lo quiero ver en este. Eventualmente llegará. Sí. Bueno, el video, digamos que se viralizó, es un corte de 1 minuto y medio, puede haber sido un poco más largo, pero digamos, la reacción social es a ese videito de 1 minuto y medio, que igual no dice nada como... Es casi indistinto lo que dice, porque él lo que sale es agradecer, Sí. con un fondo así como blanco y qué sé yo. Sale a agradecer a quienes lo apoyaron Ujú. y sale a agradecer a Dios. Sí, también. Ah, ok. Como un tipo que vuelve de la guerra, Ujú. como una especie de paladín de la justicia, como un tipo que fue maltratado y finalmente la justicia le dio la razón. Bueno, toda esa narrativa. Y Dios está de su lado. Dios está de su lado, Claro. y su familia. Todas las instituciones están de su lado. Exacto. La justicia, la familia, la sociedad Ujú. y Dios. Claro. Bueno, lo que encuentro ahí son como 3 fenómenos sociales que vamos a comentar uno por uno. Por un lado aparece como una cosa de tranquilizante social y me interesa ver ahí por qué. En segundo lugar hay como un refuerzo de la cultura de la incredulidad a las víctimas. Ujú. Y por último, un gran refuerzo a toda la narrativa como de que la justicia es objetiva, ¿no? Que aparece una justicia sin ninguna perspectiva de género y esa es la justicia científica, objetiva, real y justa. Claro. Bueno, ¿por qué funciona como un tranquilizante social o un tranquilizante cultural la absolución de un hombre acusado de violación? Bueno, un poco ahí puede funcionar como un mecanismo porque refuerza la creencia de que el sistema de justicia está funcionando correctamente. Ujú. Y en este sentido hay como una cosa de, bueno, y también un poco circuló una nota que le hizo un periodista que no recuerdo el nombre, pido disculpas, de Canal 9, Ajá. a una fiscala que estaba trabajando en un caso de femicidio en Saladillo. No sé si lo habrán visto, también se viralizó bastante. Una fiscala que sale a decir, bueno, a mi hija esto no le pasaría porque mi hija tiene mucho carácter, porque mi hija se hace respetar, porque si mi hija dice que es no, como ella no es una trola, entonces a ella no le va a pasar. Claro, como que el no debería ser, depende quién lo porte. Claro. Bueno, y ahí un poco, digamos, tomo a la fiscala, ¿no? Porque en lo personal sí, me parece que sí, juicio político, sí, digamos, todo eso en lo personal. Me interesa ver qué pasa con esta fiscala como actriz social, Ujú. o como actora social, como se dice en socio. Porque este tipo de referentes o de actores sociales aparecen en este sentido, ¿no? Refuerzan a una narrativa que tranquiliza socialmente, lo mismo que sucede con lo de D'Artés. ¿Por qué nos tranquiliza socialmente, supuestamente? Y porque hay ahí una idea de que no hay nada que se pone en jaque, ¿no? Como una cosa de él es un hombre bueno, es un padre de familia, entonces no va a violar. Claro. Yo Digamos, consumí lo que él hacía. Yo vi sus novelas y no puede ser que este tipo sea un abusador, un violador de menores. si es un hombre bello, Ujú. es un hombre guapo, ha sido un galán de telenovelas argentinas, ¿por qué este hombre habría de violar?
Bueno, y un poco ahí se refuerzan todos los estereotipos, ¿no? Como ella es bella, como ella habla públicamente, como ella no se quedó callada, como ella decidió salir a contarlo. Bueno, todo eso la deja en un lugar de mala víctima y a él lo deja en el lugar de padre de familia. Y todo eso, seguir pensando en términos sociales en ese sentido, bueno, no cambia nada el statu quo, todo sigue como está y eso me tranquiliza. Y también hay una lectura ahí de, bueno, como yo no soy una puta, no estoy en peligro. Solo están en peligro las putas. Que es una idea que apareció, sí, siempre voy a mirar un poco qué pasa en Twitter. Hay una defensa de D'Artés alucinante en las redes, mucho más que antes. Mucho más que antes me refiero a antes de que el feminismo esté en los medios masivamente. Y lo que hay ahí cuando la gente sale a defender a D'Artés con ese nivel de virulencia y de cierta cosa como desde las tripas, bueno, lo que salen a defender las personas que defienden a D'Artés es una visión de mundo, ¿no? Es esta tranquilidad social, este statu quo, es como un mundo en el que yo sé cómo son las cosas, este nuevo mundo que me presentan ahora no sé cómo es, entonces me da miedo y defiendo lo anterior. Claro. Que es un poco lo que pasa, me voy un toque de tema pero ya vuelvo, es un poco lo que pasa con el lenguaje inclusivo. Claro. No, esto es nuevo, no me gusta. ¿Por qué me obligan a hablar así? Sí, No entiendo por qué tengo que cambiar mi forma de hablar. Porque tu forma de hablar trae aparejado todo un nuevo mundo que no conoces y todas unas nuevas ideas que van en contra de lo que siempre te enseñaron, que son todos estereotipos sociales, Sí. ¿no? A la mujer que la violan por algo será, ella lo provocó, él es un hombre bueno, es un padre de familia, bueno, cantidad de asociaciones, ¿no? Si él es bello no viola, si ella es linda es puta, si está en la tele es porque es puta, si la violaron es porque ella lo buscó, toda una cantidad de pares conceptuales donde una cosa explica a la otra que todo junto conforma un sistema de ideas, un sistema de un sistema de constructos sociales, de ideas, de narrativas que son de un estado de cosas. Claro. Bueno, cuando venimos a cuestionar ese estado de cosas, lo que hay es una reacción conservadora, lo venimos hablando hace un montón, Sí. y lo que pasa con el caso de D'Artés me parece que es como una especie de caso paradigmático de cómo se ponen en juego no voy a decir choque de narrativas como si estuviésemos en igualdad de condiciones, Sí. pero sí hay una oposición de narrativas. Y hay un sociólogo súper interesante que se llama Stanley Cohen, que él escribió un libro que en realidad tiene que ver con otra cosa, se llama Diablos Populares y Pánicos Morales, que él analiza subculturas musicales, ¿no? Como subcultura punk, subcultura rockera, en otro momento en Estados Unidos. En realidad no tiene que ver con esto, pero en ese libro desarrolla el concepto de pánico moral, que me parece que un poco sirve para entender lo que está pasando acá. Y ahí él explora cómo ciertos grupos o comportamientos son construidos como una amenaza para la sociedad. El feminismo es claramente un grupo que se percibe para un montón de personas, para un montón de grupos, un montón de sectores, como que vienen a amenazar el orden social. Como todas estas minas, Sí, los privilegios, digamos. que vayan a lavar los platos, que vayan a sus casas. ¿Dónde están las feministas? ¿Por qué no cuidan a sus hijos? Y ahí aparecen como todas unas narrativas ridículas. Pienso en el caso de Lucio, ¿no? Recordarán el caso de Lucio, un nene que fue asesinado por su mamá y por su pareja, que eran lesbianas, entonces hay una lectura ahí de que lo mataron por lesbianas y que entonces las feministas fuimos a defender a las lesbianas porque eran lesbianas. Bueno, toda una narrativa que no tiene ninguna lógica a nivel razón, digamos. No. Sí, no hay una linealidad en eso. Claro, no hay linealidad, No. pero lo que hay ahí es un interés muy específico y muy exagerado en ver qué pasa ahí con las feministas y hacer una lectura antifeminista de esa situación. Claro. Bueno, vuelvo a Stanley Cohen un segundo. Él define esta idea de pánico moral como un episodio, condición, persona o grupo de personas que han sido definidos como una amenaza para los valores, y lo voy a subrayar En este A resaltar. momento, con verde. con Sí. verde. En general subrayo con 2 o 3 colores, pero Hoy era estaba verde. apurada.
Valores e intereses de la sociedad. Son subproductos de controversias que producen argumentos y tensión social o que son fácilmente discutidos dado que algunos de estos pánicos morales son tabú para mucha gente. En el contexto de los casos de violación, la absolución de un acusado puede contribuir a la disminución de la ansiedad social y reforzar la idea de que la justicia se ha hecho correctamente, lo que a su vez puede desacreditar las denuncias de las víctimas y, por supuesto, perpetuar la impunidad. Esto es, este tipo no ha violado. Digamos, porque por supuesto hemos hablado, también lo hablamos mucho acá, el fallo de D'Artés no dice que D'Artés es inocente. Exacto, lo decíamos más temprano. Lo que dice es que no se puede probar o no se podría probar que hubo acceso carnal y por un vericueto legal, por una rosquita así judicial de en qué momento se cambió la ley en Brasil. Bueno, entonces por eso no se puede juzgar todo el acoso sexual que sí está probado. Exacto. O sea, está prescripto, pero ocurrió. Ocurrió. Y la lectura que deciden hacer, que se decide hacer socialmente, es que D'Artés es inocente. Y él sale a reforzar esa idea. Él sale como un soldado que vuelve de una batalla, que atravesó una injusticia, cuando el tipo está demostrado que abusó de una nena de 16 años. Sí. O sea... Qué loco eso, o sea, él hace uso de todos estos elementos, digamos, que naturalizan la violencia, que de no existir no podría aparecer de la nada con esta perfo heroicismo, o sea, él lo hace porque sabe que hay un público que va a reverberar a esa narrativa, digamos. Hay un colchón social que está esperando que se refuerce su estereotipo. Digamos, yo estoy esperando socialmente estamos esperando que él sea una pobre víctima y que ella sea una trola que lo provocó y que salió a hablar públicamente porque en realidad quería guita. Y también subyacen un montón de discursos, ¿no? Que el Estado le paga a Telma, que Telma está ganando guita, hablando, haciendo la denuncia. Cantidad de discursos que circulan, que si los pensamos son bastante ridículos, ¿no? Pensamos para una piba llevar adelante todo este proceso judicial completamente desgastante en todo sentido, en términos de dinero, en términos de emocionalidad, en todo sentido. Revictimización, cada vez que todo tiene que contar eso, lo que le ocurrió. Pero todo eso lo lleva adelante porque está loca. Claro. Porque las mujeres son locas, porque las mujeres quieren joder. Entonces, cuando el tipo aparece con esta narrativa heroica, prende como loco. Claro. Porque estamos esperando que nos baje la ansiedad, que nos digan, no, tranqui, no pasa nada, todo sigue igual a como te lo enseñaron cuando tenías 11 años. Acá no cambió nada, está todo bien. Bueno, y esto decíamos, ¿no? Que hay 3 fenómenos. El segundo es el refuerzo de la cultura de la incredulidad de las víctimas. Esto es clásico, ¿no? Cada vez que una mujer o una identidad que no es un varón cis heterosexual sale a denunciar, lo primero que hay es resistencia, es a ver si es verdad lo que vos decís. En general es más, dudo de vos. Y por eso tenemos un montón de gente en la televisión diciendo, yo no le creo, animándose a posicionarse en ese sentido, desde la creencia. Sí. Que no pasaría en un caso de robo. Claro. No sé, por ejemplo, estos últimos días se habló muchísimo en LAM de que le han robado a un par de panelistas. No, vos tenés que ver la tele. No, Dani, yo no tengo tiempo para estas cosas. A veces me bajo. ¿De LAM o de otros programas también? Bueno, ¿quién le robaron? Hago un pequeño paréntesis. Le robaron a las de LAM. ¿Quién? ¿En el estudio? En el camarino. En el camarino. Dentro del gravísimo, canal. gravísimo. Bueno. Diego, escúchame. ¿Qué? Algo que pasaba en Metro todos los días. A mí me afanaban cosas que me llegaban de regalo. Y bueno, fui a hacer una denuncia. ¿Pero qué les robaron? No. ¿Qué les robaron? Les robaron guita. No, gravísimo. En el camarín dejan guita. Sí. Bueno, no se dejan las carteras. Claro. ¿Viste cómo es? Sí. Dejan las carteras y les han robado billeteras con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, el celu. ¿El celu les robaron? Un cargador de iPhone. Pero, ¿qué? No entiendo, ¿hay puntos ciegos de las cámaras de seguridad? Bueno, es raro. No les creo. No les creo nada. Esto es una performance para subir el rating. Ves que ni yo estoy mirando en la tele y Danila a vos te pagan, ¿no? A eso ibas. Imagínate si alguien va al aire en otro programa y dice, no les creo que les afanaron. Claro. ¿Qué pasa? A eso voy. En cualquier otro delito, no se plantea esa disyuntiva de te creo o no te creo. Es verdad.
Cualquier persona que cuente públicamente que le han robado o cualquier otro delito, que lo asaltaron, que le pegaron en la calle, digamos, Sí. todas esas cuestiones no están en tela de juicio, no aparece la creencia como forma de desacreditarlo. Claro. Y lo que sucede con cualquier delito que tenga que ver con la violencia sexual o con delitos donde se pone en juego la desigualdad de género, ahí aparece rápidamente la impugnación de la creencia, que esto es, no te creo, fin. Claro. Y el modo en que se llevan adelante las causas y todo, ahora tengo un par de unos números en ese sentido, tiene que ver con eso, con ir a ver si la víctima es o no creíble, ¿no? ¿Qué grado de credibilidad tiene o no esa Es la persona? pollera corta, digamos, una versión nueva de esa. Siempre es un poco eso, siempre volvemos a las mismas ideas. Son como algunos postulados, 5 postulados más o menos, que sostienen un estado de cosas. Ese estado de cosas que es desigualdad genérica. Claro. Lisa y llanamente. Entonces yo me tranquilizo una vez que llega un fallo que avala lo de mi tribunal personal, porque yo ya Claro. emití un juicio. Claro yo no que le sí. creí, entonces para mí es inocente D'Artés. Claro que sí, porque las personas que llevan adelante la justicia Mm. no son como unas maquinolas, no es inteligencia artificial. Claro. Y si así lo fuera, es una inteligencia artificial entrenada por unos humanos. Sí, sí, sí. El algoritmo está basado en relación a ciertos criterios, ¿no? Sí. Claro, entonces se va a mirar la realidad con esos anteojos. Tal cual. Y estamos esperando que confirme lo que pensamos desde antes. Ujú. No hay con mucha capacidad para el asombro, ¿no? No, no, ni para la desnaturalización en el sentido casi marxista de la palabra, te diría, ¿no? Como de desconfiar del orden dado de las cosas. Total. Y no tiene que ver con el grado de... porque muchas veces aparece como una narrativa un poco clasista, que es bueno, pero es una persona humilde, que no tuvo la posibilidad de estudiar. Estamos No. mostrando una fiscala de la nación Ujú. que plantea que a su hija no le va a pasar esto porque ella no tiene la pollera tan corta. Claro. Y estamos hablando de una persona que lleva adelante casos de violencia sexual hace muchísimos años, todos los días de su vida, Ujú. y aún así sigue reproduciendo todos esos estereotipos genéricos y sexuales. Claro, ella tiene que aportar pruebas en determinados casos para avalar lo que le pasó a una víctima de cualquier delito. Y la abuso construcción, sexual, por y la ejemplo. construcción del elemento probatorio también la llevan adelante personas. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a mirar la realidad? Depende de los posicionamientos que tengamos antes de ir a mirar la realidad. Hay una anécdota que yo cuento muchísimo, pero me parece que es muy ilustrativa. Bien, ¿eh? En el año 2015 yo escribía en Diario Perfil. Ajá. Se está armando el primer Ni Una Menos y ya se veía que iba a ser una manifestación enorme. Ujú. Los gerentes, los jefes de redacción del diario, etcétera, le dicen a mi editora, no, pero esta va a ser una manifestación chica, ni la cubramos, Oh, nada. mirá. Acá no hay nada. Y me acuerdo esta frase patente. La violencia contra la mujer, la violencia familiar, es una cosa como el narcotráfico, no se puede hacer nada. El diario en ese momento quedaba ahí como en el bajo. Ujú. Empiezan a ver por la ventana, o sea, están Claro. mirando la realidad, cómo se llena de gente la calle, cómo se llena de pibas. Y aún así, viendo la realidad enfrente de sus ojos, les parecía que no había que ir a cubrir eso. Que aparte llovía, me acuerdo que era una imagen muy fuerte porque Era llovía, épica. había una convocatoria de ir de luto, o sea, Sí. todas de negro. Mm. Era demasiado épico como para aparte, si te dedicas al periodismo, Exacto. tenés que tener un sentido de la sensibilidad social, ¿no? Están Claro. por la ventana, no hace falta ni ir ¿Cómo? a una fuente. Estás completamente bloqueado por tu sentido común, ¿no? Como esto no Claro. importa, esto no importa, esto no es importante. Por eso es tan fuerte cuando se discute si que el periodismo es objetivo y la realidad de los hechos y la verdad. Yo creo que todo eso es una pelotudez. Lo que hay ahí son visiones de mundo. Exacto. Maneras de mirar o no. Obviamente que puede haber personas que tengan una sensibilidad que se dejen atravesar por los hechos, por los datos, por las cuestiones concretas, ¿no? Que tengan la sensibilidad de ver, no, pará, si metieron, no sé, una cantidad de miles, decenas de miles en la calle, bueno, acá hay algo quizás para narrar. Pero si no se tiene esa sensibilidad específica de ir a mirar que ahí puede haber un cambio, una cosa, en general lo que hay es reproducción del orden hacia el fin. Total.
Y si miramos cómo los sistemas de justicia, de servicio de justicia, responden a la violencia sexual y las respuestas que dan ahí, bueno, el impacto en las víctimas específicamente y en la percepción pública de la violación es enorme. Si yo veo que todas las causas de violación, incluso las más públicas, porque la causa de Thelma es absolutamente pública, tuvo un impacto social enorme, si veo que no pasa nada, la piba recorre el mundo con cantidad de pruebas, testimonios, todo, atraviesa el mundo para buscar justicia y aún así la justicia dice, acá no hay nada, y el tipo vuelve como un héroe. ¿Eso qué le dice a todas las otras víctimas de violación, a todas las otras pibas que están pensando en si quieren ir a denunciar? Bueno, eso es completamente ejemplificador. Total. Y entonces se sigue reproduciendo al infinito todo este sistema de creencias y de estereotipos. Y cómo la absolución de los acusados refuerza la creencia de que las acusaciones de violación son falsas o exageradas. Claro. O que hay algo ahí que la piba no entendió. Incluso sucedió estos días, yo veo mucho la tele, sucedió estos días que Andrea Campbell, no sé si la ubican, Sí, claro. Sí, Chispita. la señora abogada, actriz, está en los medios, panelista, etcétera. Yo tengo como Chispita porque apareció en un programa de Raúl Portal que le decía así, Chispita. ¿Ah, sí? Sí. Mira, esta parte no sabía. Datos, información, Daniela. Aparece ella contando ahora, Ujú. después de la absolución, después de todo esto, hace un posteo donde dice, la banco a Thelma, esto es una injusticia, no sé qué, algo así. Tampoco es que es una cosa así como súper jugada, Dice Ok. como, la banco a Thelma, quiero contar algo que no conté nunca, que sucedió hace muchos años. Yo era amiga de D'Artés, estábamos en una situación social con un montón de amigas, comiendo, estaba la mujer de D'Artés, mi pareja de ese momento, y 4 parejas más, todos súper heterosexuales. Y él me tocó el culo a un nivel profundo. No es que se rozó y yo justo dije No, por no. ahí. No. Y ella cuenta que le dijo, ay, perdóname, pensé que eras mi mujer. Y ella lo que cuenta es que ella en ese momento acababa de parir o estaba embarazada y había engordado 30 kilos. Claro, Y la- imposible confundirte una con la otra, querida. Y la mujer pesaba 40 kilos mojada. Ujú. Que es imposible, que era imposible que se las confundiera, que claramente Sí, había un toqueteo. había un completamente toqueteo abuso total. completamente consciente, completamente provocador. Nadie de todo ese grupo de gente quiso ver lo que pasaba ahí. Y incluso ella también como confundida en la propia situación. Bueno, Sí, yo me habré equivocado en pensar que esto fue a propósito. no, porque esas narrativas también aparecen para una misma. Totalmente, Como, sí, sí. no hay confusión. De hecho, algo que psicológicamente tienen que trabajar las personas que fueron víctimas de un abuso es la culpa que sienten por haber estado ahí, por no haber Claro. como un sentido de la culpa sobre una situación en la que sos totalmente víctima, ¿no? De principio a fin, aunque no hayas pataleado, gritado, digo, como la reacción del cuerpo al tener tan naturalizado la violencia en general, es, viste, la supervivencia muchas veces desde la no reacción violenta. Como, Claro. Nada. Y entonces le hacen una nota a ella en el programa de Pame David y lo sacan a Burlando, el abogado de D'Artés, y ella, es increíble lo que sucede ahí. Ella narra en primera persona los hechos completamente ella no duda, no hay una cosa de, ay, no sé, no es que se pone a llorar y se genera un momento confuso. Es una señora contando en primera persona clarísimo algo que pasó muy concretamente. Y D'Artés dice, Burlando le dice, no, bueno, no sé, porque ella lo que cuenta es que ella era un poco amiga de Burlando, y cuando Burlando agarra el caso de D'Artés, ella le dice, che, mirá, te cuento que a mí me pasó esto hace 20 años. Se lo contó en su momento. Claro, como para Bien. decirle, mirá quién vas a defender. Ajá. Yo no estaba ahí, no sé si la violó a Thelma Fardín, pero te cuento lo que pasó en mi casa, delante de mi marido, de la esposa de él, Ujú. de 3 parejas más, como... y Burlando le dice, la verdad no me acuerdo que me hayas contado, no sé, ni idea, fue hace mucho. Como las respuestas de él, en términos como muy concretos, es muy claro que se está haciendo el pelotudo. Sí. Y es muy No, claro no, que ella claro. está contando algo que le pasó, que no tiene ningún sentido que ella salga ahora a inventar algo. Como en términos concretos, nada tiene ningún sentido de por qué las mujeres harían todo esto. Pero aún así hay como
como un acuerdo en términos sociales de todos los panelistas de ese programa de que lo que ella cuenta es mentira. Y es una panelista... Wow. Y es una panelista de ellos, te quiero decir, no es que ella es kirchnerista, una feminista activa. Ella está trabajando en el programa de Pamela David. No No está trabajando, pero quiero decir, es alguien que está en el Star System, Ok. es alguien del establishment, no es que aparece. No soy- había sos entendido vos o si era yo. invitada o estaba Que participando del programa, no pero es una claramente Burlando se acuerda de eso, es algo Obvio. importante, relevante para la causa, no te puedes olvidar. No es una lesbiana rapada, te quiero decir. Ujú. Alguien que es, Sí, habla con la E. claro, es alguien muy de la tele. El núcleo Sí, claro. duro de la del televisión. establishment televisivo nuestro. Sí. Y suceden varias líneas de intercambio de diálogo donde ella le dice, pero sí, Burlando, yo te lo conté. Ay, no, Él no. se sigue haciendo el pelotudo de un modo terrible hasta que en un momento Pamela dice, bueno, es la palabra tuya contra la palabra de Burlando. Chicos, voy a cerrar la nota, van a otra cosa y nadie dice nada. No, claro. Es una La locura. posibilidad de sostener ese nivel de nos hacemos los pelotudos tiene que ver con todo lo que venimos charlando hasta Sí, acá. porque aparte ya la causa está... No es que ella está denunciando en vivo a Artés y que Artés nunca tuvo una acusación de violencia. Digo, no perdés nada con... Inclusive es fácil hablar mal de Artés hoy en la televisión, en algún punto. O Sí. sea, si quisieras, ¿no? No lo haces por una cosa de que tu cerebro no quiere verlo. Totalmente. No de que te conviene o no te conviene, ¿me entendés? No hay ni siquiera una implicancia de consecuencias por hablar mal de Artés o... Es una cosa de decir, no voy a ir en contra de la corriente de lo que se piensa y dice acá. No voy a ir en contra del propio sentido común, porque si mirás a nivel hechos tenés las denuncias de temas Fadín clarísimas. Calu Rivero. Calu Rivero, Anita Co, Andrea Campbell. O sea, el otro día en Intruso Flor de la B contó que dentro del grupo de actrices hay un montón de otros testimonios y que hacia adentro de las actrices argentinas, pero no la agrupación, digo, las actrices, Ujú. se referían a él como el violín. Ah, Claro. Como un nivel de... antes que esto. como desde Antes que ese, siempre. claro. Y aún así, las posibilidades de salir a decir, che, no, son escasísimas. Bueno, alguien que me parece muy interesante para ir a leer en estas cuestiones es Ileana Arduino. Ella es coordinadora del Grupo de Feminismo y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Súper copada, fue maestra mía en una beca, en la beca Cosecha Roja. Una genia, alguien que te hace pensar quienes estamos en esta rosca del feminismo y todo esto, siempre estamos como pensando las mismas cosas y de pronto la escuchás de Ileana y es como, ¡apa! Yo esto no lo había pensado, claro. Bueno, Ileana dice que hay algo en la manera en que se investigan los delitos sexuales y cómo se trata a la víctima, que esto por supuesto dialoga con esa cultura de la incredulidad. La justicia tiende a desconfiar de las denunciantes y se centra en analizar su credibilidad en lugar de buscar otras pruebas que apoyen la denuncia, o sea, otras personas que podrían aportar pruebas sobre el denunciado, pericias de comunicación que podrían ayudar a determinar hechos, entre otras medidas. Y hay números del Ministerio Público Fiscal que refuerzan todo esto que dice Ileana. Hay un estudio del Ministerio Público Fiscal que concluyó que en 158 casos analizados se realizaron de violencia sexual, se realizaron 14 pericias sobre 13 mujeres denunciantes, algo que no ocurre en el caso de los presuntos agresores. En ninguno de estos casos se realizó ningún tipo de pericia sobre los chabones. Ujú. O sea, solo se mira si la piba está loca o si la piba exageró. Como comprobar la acusación, pero no comprobar, por ejemplo, Los hechos. Los hechos Claro. o el marco violento, digamos. Si hay una piba que viene y me dice, che, este pibe me abusó y yo veo que el pibe tiene rasgos patológicos, no sé, de psicópata, digo, y bueno, más o menos, digo, después voy a comprobar los hechos, pero también hay un escenario propenso a, ¿no? Creer que podría ser cierto. O si tiene otras 25 denuncias, por ejemplo. Por ejemplo. Hay casos además en los que la víctima se retracta durante el proceso y los fiscales desestiman la causa. No miran que ahí, en la retractación, si es que se dice así, de la víctima, lo que hay es más patriarcado Claro. y más desigualdad de género. No leen que es una piba que está completamente atravesada por la presión de todo lo que venimos hablando. Lo que leen es una piba que está loca, que se dio cuenta que estaba mintiendo y que dijo, perfecto,
retrocedo. Aunque la causa se podría seguir investigando en términos legales, porque esto la ley argentina lo permite, bueno, según este estudio, el 24% de las mujeres se retractan y en la gran mayoría de los casos implica el final del proceso judicial. Los fiscales, los jueces están esperando que la piba se arrepienta, que vuelva sobre sus pasos y cerrar la causa. Y entre las causas para las retractaciones, el informe señala que las denunciantes tienen hijos en común con el agresor o que la justicia la cita a declarar en varias ocasiones sobre el hecho y que lo que hay ahí es una revictimización alucinante que, bueno, de pronto quizás no tienen tantas ganas de seguir atravesando. Por último, la justicia, el refuerzo de toda esta narrativa de que la justicia sin perspectiva de género es la justicia objetiva y que la justicia con perspectiva de género es como una justicia ideologizada, kirchnerista. Siempre hay como una asociación del feminismo al kirchnerismo, como si el feminismo hubiera nacido ayer. Bueno, pero algo que dejamos claro también en esta misma sección, hace no sé si fue un año, que yo te pregunté si el feminismo podía ser de derecha. Pues no, mi ciela, me dijiste. sí. Entonces de derecha no es el feminismo. Hay una cuestión ideológica. No, por supuesto que ¿no? hay una, Sí. por supuesto que hay una Sí, cuestión sí. ideológica, pero es una cuestión mucho más anterior. Claro. En el sentido de que hay feministas socialistas desde el principio del siglo pasado. Ujú. No, y que en todo caso se piensa derecha e izquierda, o sea, suponiendo que aparte es una idea que surge de la Revolución Francesa, entendiendo que la izquierda es ampliación de derechos. Claro. Exacto. Y hasta ahí. Ujú. O sea, digo, después del resto hay muchos feminismos que pueden tener más o menos variantes, pero sí, sin duda, es un movimiento que debería estar a favor de la ampliación de derechos. Si hay una feminista que viene y te dice, no, las mujeres trans no son mujeres, y me parece que no sos tan feminista, hermana, Exacto. porque no estás reconociendo, digamos, la identidad de otra persona, como que, qué sé yo. Totalmente. Bueno, lo que hay ahí, o sea, la perspectiva de género es ni más ni menos que advertir que hay relaciones de poder, que hay desigualdad genérica. Entonces, si vas a juzgar un hecho de violencia de género como si fuese un robo, ahí no hay perspectiva de género. Es eso, no es más que eso. Es entender que hay relaciones sociales, es entender que hay desigualdad de poder y llevarlo adelante. Claro. Esto lo hemos aprendido en 200 años de feminismo, que si la teoría se escribe y se piensa desde un género, el masculino, lo que hay ahí es un pensamiento androcéntrico, patriarcal. Sí. No hay teoría objetiva, Claro, hay claro. posiciones. Bueno, no sé cómo venimos, yo estoy hablando hace muchísimo tiempo. Lo miro a Juan Diego. Juan Bieber, ¿qué dice? ¿Qué piensa? que ¿Qué nos hace? dice que Perfecto. 5 más tenemos. Está sobrado, Dani. En 5 minutos cierro esto fantásticamente. Bueno, y cuando se omite esa perspectiva de género, se pierde de vista esta desigualdad y en una sociedad que sostiene un vigorosísimo sistema patriarcal, bueno, tiene muchas implicancias. En general, pone a las víctimas en el lugar de victimarios y juzga a los victimarios como si fuesen víctimas. Toda la lectura que hay, si vas a mirar Twitter, de Artés es una víctima. Claro. Hay toda una narrativa de le cagaron la vida, pobre tipo, ahora no puede trabajar. Claro. Y Telma es una hija de puta por salir a denunciar a este pobre hombre. Al que yo vi en tantas novelas y demás. Totalmente. Claro. Bueno, ¿cómo es la operatoria? Se indaga en la víctima sexual de las víctimas. Si se demuestra que la mujer tenía una vida sexual activa, se echa un manto de duda respecto de la acusación de violencia sexual. Si ella consintió otras veces, o sea, si cogió otras veces con otras personas, es muy probable que en esta ocasión también haya consentido. Para no consentir, tiene que haber pruebas de defensa, rastros que dejen a las claras que no quería lo que estaba sucediendo. Y acá aparece otro fenómeno, que ya es como una tercera vuelta de tuerca, que es relativamente nuevo en Argentina, que tiene que ver con la irrupción del feminismo en las calles, todo esto, que es tomar cierta idea feminista de independencia y razonar de este modo. Si ella es feminista, entonces es libre, empoderada, todo eso. Entonces se garcha a quien ella quiere. Entonces, si ella estaba ahí y se garchó a este flaco es porque también quería. Si era feminista. Esta es una... Ay, Dios. Es una narrativa que apareció en el caso, si mal no recuerdo, de Micaela García. Claro. Como ella era una militante feminista, entonces
Seguro pudo decir que no. Claro, no es una pobre piba, ¿no? Como si bastara con decir que no. O sea, el abuso justamente es cuando no se respeta el consentimiento, ¿no? Pero ahí hay una inversión de la ecuación de esto que decías, víctima por victimario, que aparte es difícil combatir ese argumento porque es una vertical argumentativa que hacen para llegar hasta ahí. O sea, no responde a una lógica que uno pueda decir, che, ¿estás segura? Porque por ahí la piba dijo que no y el chabón, viste, la ahorcó y la obligó igual, como no sé. Me gusta mucho el concepto de vertical argumentativa, es Sí. espectacular. Te lo dejo, Dani, algo donde Gracias. Bueno, lo que hacen ahí, y que es terriblemente enloquecedor, es toman una narrativa de liberación en contra del mismo colectivo que la lleva adelante. Claro. Y eso es desmayo académico. La contrahegemonía se vuelve sistema. Ujú. Entonces, convierten el feminismo como parte de narrativas y argumentos para seguir sosteniendo lo anterior, ¿no? Para volver a esta cosa, de este tranquilizante social. Bueno, para cerrar, ¿qué se puede hacer para que todo esto no sea una verga, básicamente? Bueno, la construcción del elemento probatorio no tiene que ver, y de esto charlé mucho con Indiana Guereño, que es una abogada feminista super piola, a quien siempre llamo cuando hay cuestiones penales, judiciales, porque sabemos que toda la liturgia judicial es compleja y bastante expulsiva. Bueno, los expertos en derecho penal, que en general son las expertas en derecho penal con perspectiva de género, reconocen, por supuesto, que hay un desafío muy grande en los casos de violencia sexual que ocurren en privado, donde no hay testigos directos, no hay una tercera persona mirando cómo te violan, porque si la hay te ayuda en el mejor de los casos. Entonces la evidencia es bastante limitada. Bueno, lo que plantean es que para abordar este tema hay algunas cuestiones, como por ejemplo darle importancia al testimonio de la víctima, revisar los patrones de comportamiento y contexto. Esto es circunstancias previas al incidente, comportamiento previo al incidente. Si el chabón ya fue denunciado 5 veces y bueno, este relato, esta denuncia te cae en una seguidilla de patrón de comportamiento. Hacerle una pericia. Hacele algo. Investiga un Eso poquito. me parece una Claro. locura total. Que no hayan investigado a ningún chabón. O sea, ¿cómo puede ser? Porque están esperando que... van a buscar lo que ya saben. Sí, sí, obvio. Es eso. Y que también de repente tenés un problema porque tenés que incorporar al sistema penal un montón de gente que te es más cómodo dejarlo fuera. Digo, en un contexto de sistema penal saturado, Sí. qué sé yo. Digo, bueno, nada, qué sé yo. No debe ser algún factor elemental por el cual, pero de repente también es un problema hacerse cargo de todos los violentos que hay. Para el Estado, digo. Sí. Y un problema que debería ser abordado como una responsabilidad del Estado. Bueno, muchos prefieren hacer caso omiso y... ¿no? Sí, también hay como una cosa de protocolos de 1008-4 que hay que tener ganas de salir a cambiar. Claro. En general lo que hay es reproducción de la burocracia en casi todas las cosas. Bueno, también examinar historias de relaciones y comunicaciones entre el acusado y la víctima, factores socioculturales y de poder que pueden haber influido en el incidente. Por ejemplo, él era el actor protagonista de la novela, ella era una chiquita de 16 que recién arrancaba, por ejemplo. Pruebas circunstanciales y Es un agravante, ¿no? Sí. Totalmente. Pruebas circunstanciales y corroboración, hablan de que si bien la evidencia directa puede ser limitada, bueno, reconocen la importancia de buscar pruebas circunstanciales. Y bueno, expertos y peritajes, esto es llamar a psicólogos con perspectiva de género, medicina forense actualizada, análisis del comportamiento que pueden proporcionar conocimientos especializados para evaluar la credibilidad del testimonio de la víctima y el comportamiento del acusado, pero en los dos casos. Y es importante tener en cuenta que las estrategias para construir elementos probatorios en casos de violencia sexual pueden variar según el sistema legal y las leyes vigentes de cada jurisdicción, pero lo que hay que ir a mirar ahí siempre es que estamos hablando de una situación de desigualdad de poder, con todo lo que eso implica. Quizás si están esperando que la chica haya dicho no, y haya gritado y se haya defendido, bueno, lo que hay que analizar ahí es que es una piba que estaba en una situación de desigualdad de poder clara. Entonces, cómo reaccione en función de eso se explica por lo primero. Claro. No esperar, Al revés. no al revés. Mucho más si es una menor de edad. No Mucho existe más. el consentimiento ahí.
Mucho más. Los actos lascivos de Juan D'Artés fueron probados, pero prescriptos en la justicia brasileña. Eso no quiere decir que sea inocente. Está libre por una cuestión administrativa judicial. Totalmente. No es que él no hizo nada de lo que se lo acusan. No, y esas leyes que dicen que... esas leyes que plantean que hay tantos años para denunciar, también tienen un posicionamiento de cómo debería actuar la víctima desde una mirada, que es esta. Ujú. Porque si entendemos que las víctimas son personas diferentes, con realidades diferentes, con infancias diferentes, con biografías diferentes, pueden reaccionar de diferente manera. Claro. Entonces, quizás le toma más tiempo que Ujú. esos años que la justicia prevé para poder denunciar. Ni hablar de los mecanismos de defensa de tu memoria, cosas que borrás de tu cabeza por ser muy traumáticas, ¿no? En el momento, por ahí, no estás capacitada para hacer esa denuncia Y menos hay un sistema que alrededor te amenaza con que no te va a creer. puede Totalmente. arruinar la vida de una persona. Estos para mí son delitos de lesa humanidad. No deberían prescribir Prescribir. nunca, jamás. Totalmente. Bueno, hay un movimiento de parte de ONGs, una ONG que se llama Derecho al Tiempo, que plantea eso, que hay que cambiar la ley que legisla estas cuestiones para que sea imprescriptible, como los delitos de lesa humanidad. Bueno, para cerrar, estos tres fenómenos: tranquilizante social, refuerzo de la cultura de la incredulidad de las víctimas y refuerzo de toda la narrativa de una justicia objetiva, sin perspectiva de género. Bueno, son tres fenómenos que por supuesto se vinculan, son concomitantes y se refuerzan entre sí. Gracias por contarlo con tanta claridad, porque cuando hablamos que el feminismo no está de moda, es que en realidad lo están debilitando ciertos intereses, ¿no? Claro. Una derecha que avanza en todo el mundo y en Argentina no somos la excepción. Entonces quieren imponer lo que dicen ser sus verdades, que en realidad son, eslogans de campañas políticas para instalar a sus candidatos y para que todo permanezca en esta normalidad de privilegios, ¿no? Del patriarcado. Gracias, Daniela, otra vez como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, José, también por enriquecer